Amigos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este momento tan especial, este momento matinal, que con la frescura de un nuevo día se nos da la bella oportunidad de dar primeramente el primer espacio de nuestra vida a nuestro Padre Celestial, que es tan bueno y tan maravilloso. Querido Padre, gracias Señor por este día tan especial. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz, a escucharte y a hacer tu voluntad. Danos un corazón noble, humilde para aceptar tu palabra. Quédate en nuestro corazón. En el nombre y en los méritos santos de Cristo Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. La obediencia tiene recompensas inmediatas y eternas. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y os serán por frontales entre vuestros ojos. Deuteronomios 11:18. Estas palabras, todas las de Deuteronomio 11, deberían estar tan claramente impresas en cada alma, como si estuvieran escritas con una pluma de hierro. La obediencia trae su recompensa, la desobediencia su retribución. Dios le dio a su pueblo instrucciones positivas y les impuso restricciones positivas para que pudieran obtener una experiencia perfecta en su servicio y para que estuvieran habilitados para permanecer ante el universo celestial y ante el mundo caído como vencedores. Son vencedores por medio de la palabra del Cordero y por medio de su testimonio. Todos los que no alcancen a hacer la preparación esencial serán contados con los ingratos y los impuros. El Señor lleva a su pueblo por caminos que no conoce para poder examinarlo y probarlo. Este mundo es nuestro lugar de prueba. Aquí decidimos nuestro destino eterno. Dios humilla a su pueblo para que su voluntad pueda desarrollarse por medio de ellos. De esta manera trató con los hijos de Israel al dirigirlos por el desierto. Les dijo cuál habría sido su suerte si Él no hubiera puesto una mano refrenadora sobre lo que los hubiera dañado. Dios bendice la obra de las manos humanas para que le puedan devolver su parte. Debe dedicar sus medios a su servicio para que su viña no permanezca como un árido desierto. Deben analizar lo que el Señor haría en su lugar. Deben llevarle en oración todos los asuntos difíciles. Deben revelar un interés altruista en el desarrollo de su obra en todas partes del mundo. Recordemos que somos obreros juntamente con Dios. No somos lo suficientemente sabios como para trabajar por nosotros mismos. Dios nos ha hecho sus mayordomos para educarnos y probarnos, así como probó y afligió al antiguo Israel. No va a tener su ejército compuesto de soldados indisciplinados, no santificados, volubles, que desfiguren su orden y pureza. The Review and Herald, 8 de octubre de 1901. Querido Padre, ayúdanos a ser soldados disciplinados, obedientes, Señor, a tus mandatos. Llénanos con tu Santo Espíritu. Bendícenos, Señor, en este día. Derrama bendiciones, pero la mayor bendición es que transforme nuestro corazón a imagen y semejanza tuya. Quédate en nuestra vida en el nombre poderoso, los méritos santos de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Queridos amigos, que este día sea un día maravilloso, un día extraordinario, lleno de bendiciones en todo sentido, físicas, mentales y espirituales. No te olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Que Dios te bendiga.